Se encuentra con nosotros Fernando Quiroz, periodista, un buen amigo, pero además coordinador de la Mesa del Diálogo por el Autismo y una de las personas que ha estado trabajando como punta de lanza para el conocimiento en el Congreso Nacional del proyecto de ley para la protección de personas con autismo en nuestro país. Fernando, bienvenido, un placer tenerte con nosotros. Gracias, buenos días a todos, don Percio, Laura, Geraldino, a toda la audiencia, aquí estamos. Bueno, Fernando, vimos con mucha alegría que se aprobó el proyecto en el Senado y que en la Cámara de Diputados dieron señales de tener una intención de aprobarlo cuando se produjo una aprobación en primera lectura, independientemente de que luego pasó a comisión. Cuéntanos cómo ves las cosas al interno de la Cámara y cuáles son las expectativas que ustedes tienen, que han estado suficientemente cerca de los diputados para saber cuál es el pulso de la situación. Así es, el Senado declaró de emergencia el 3 de mayo, aprobó en 2 lecturas consecutivas. El 10 de mayo la Cámara de Diputados lo aprueba, el proyecto, en primera lectura y lo envía a una comisión con un plazo de 15 días. Miles de familias que tienen el tema del trastorno del espectro autista, TEA, autismo, fundaciones, especialistas, estamos muy atentos, porque son expectativas de un sueño de más de 20 años que la población dominicana está esperando. El caso más reciente o el intento más reciente fue con la diputada Yudelka de la Rosa. Tiene 11 años tratando de aprobar esta ley, tiene un hijo con autismo adolescente y en el caso ya que lo vemos con más fuerza y casi lográndolo, es esta iniciativa de los senadores Franklin Rodríguez y Dionis Sánchez, que ya, como dice, tiene varios pasos y logros acá en el Congreso. Lo que estamos a la expectativa de que ya ha vencido el plazo de estos 15 días, sea una aprobación en la segunda lectura para que el señor presidente de la República pueda promulgarla. ¿Ves algún obstáculo para que esa aprobación se produzca? Porque la verdad es que es un tema tan importante que ha ido calando de forma tan profunda en la sensibilidad colectiva, porque todo el mundo tiene personas cercanas que tienen el caso de algún niño o alguna niña con autismo y se sabe el drama que viven las familias. Y la verdad es que costaría mucho pensar que no esté todo el mundo enfilado y en disposición de aprobar este proyecto. En esta comisión que designa el presidente de la Cámara de Diputados, el señor Alfredo Pacheco, la ventaja es que está Betty Jerónimo, que fue la vicepresidenta de la comisión bicameral. Ella preside esta comisión. Lo que he oído y he leído es que hay algunos diputados, sobre todo médicos, que se oponen al tema en lo que tiene que ver con sanciones. Sabe que la ley tiene que tener algún elemento de sanción para que se cumpla. En el caso, por ejemplo, la ley lo establece a partir del artículo 22 de este proyecto de ley, de que habla de que haya sanciones a centros médicos públicos o privados o especialistas profesionales médicos en el caso que haya alguna negligencia o haya una discriminación o no se le ha dado un ingreso a una persona o familia que necesite la atención en el caso de autismo. ¿Las sanciones están dirigidas a los centros médicos y profesionales de la medicina que puedan? Bueno, pero si hacemos una ley que no obligue a nadie. Exactamente, eso no tiene ningún sentido, sería letra muerta. Pero básicamente esa sería la razón Es por lo la que es lo que he oído en el caso de diputados que son médicos pediatras. Fernando, ¿hay alguna estadística en el país sobre la cantidad de personas, niños o adolescentes que tenemos en esas condiciones? Mira, Geraldino, esa es una de las gran problemáticas no solo de República Dominicana, sino del mundo. Pero en el caso de República Dominicana lamentamos mucho, nosotros como padres de niños con autismo, que el censo recién pasado no se haya especificado, ¿verdad?, un capítulo para determinar la cantidad de personas, no solo con autismo específicamente, sino dentro de todas las discapacidades, porque se limitaban las preguntas a decir si había un miembro de la familia, se oía, si caminaba bien, pero no iba a algunas especificaciones que pudo haber dado una prevalencia de casos. La Organización Mundial de la Salud habla de 1 de cada 100 niños que tienen la condición de autismo. La ONU... 1 de cada 100. Sí, pero eso es una cifra muy conservadora. En Estados Unidos, muchos estados, independientemente, hablan de 54, de 55, de 57, con la ventaja de que ellos tienen para que le cubra el tema de la seguridad social. Yo quisiera, si me permiten, hacerle un resumen de lo que es esta ley. Sí. La ley es una atención integral de inclusión, de protección a las personas con trastorno del espectro autista. Y esto incluye desde
la evaluación, el diagnóstico y todo lo que tiene que ver con un circuito coordinado con el Consejo Nacional de Discapacidad, CONADIS, para que los ministerios como Salud Pública den atención integral y efectiva y oportuna a los casos de lo que estamos hablando, que educación no discrimine y que tenga las aulas suficientes y los espacios en coordinación con el Ministerio de Viviendas y Edificaciones para que en el país se contemple con visión a lo existente y una visión, ¿verdad?, de proyección a lo que puede existir en términos de los casos. Que, por ejemplo, instituciones como el Infotep se puedan reformular las metodologías de estudio para los casos que niños con autismo apliquen, tengan un espacio de formación, pensando en el mercado laboral de ellos. Que, por ejemplo, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, en coordinación con el Ministerio de Industria y Comercio, puedan llegar a acuerdos igualmente para autoempleo o para labores de emprendimientos para familias con TEA. Fernando, para que la gente que te escucha entienda, ¿qué necesitaría un aula, por ejemplo, en educación, para que un niño autista sea parte de ese universo? O en Infotep, por ejemplo. Ningún caso de autismo es igual. Lo que sí se podrían es formar los profesionales, los pediatras, los psicólogos para las terapias, los neurólogos y la clase magisterial hasta asistente. Mira, esa pregunta está importante que usted hace, don Percio, porque la persona, el niño con autismo, la persona adulta con autismo necesita desde un trato hasta de un portero que le va a abrir la puerta, desde un conductor que vaya pasando la calle que determina que pueda tener al ciento rasgo. Entonces, la ley contempla que aquí haya campañas de información y de concientización, porque usted lo dijo al principio, un niño con autismo puede tener impactado la parte de comunicación verbal o no verbal, puede tener la dificultad para socializar, y otro campo que tiene mucho son estos comportamientos repetitivos o obsesivos. Entonces, dentro de toda esta situación es que nosotros necesitamos diagnóstico temprano. Miren qué pasa. Los centros CAI que hay en República Dominicana, que son un modelo en el mundo de atención, están totalmente desbordados. ¿Cuántos hay en este momento, Fernando? Hay 3 centros CAI. El de Santo Domingo. Sigue habiendo 3. San Juan y Santiago. Santiago y Santo Domingo. Pero el de Santo Domingo, en la San Vicente de Paula, al lado de la alcaldía, tiene 3 años en espera. Que es el más grande de los. O sea que no se continuó construyendo. No, bueno, dicen que sí, y desde diciembre están diciendo que lo van a inaugurar, pero fue construido con vocación a darle servicio a las 5 provincias del este. Santiago para las 14 del Cibao, el de San Juan para el sur. ¿Y cuánto necesitaríamos realmente? Mire, la ley plantea, y nosotros como padres, porque yo tengo vamos a decir la ventaja, que soy padre de un niño con autismo, Fernando Gabriel, con mi esposa Iragna, que soy periodista y he llevado y he documentado la ley y también oigo los testimonios. Yo voy a terapia. Bueno, veo a Graimer Méndez también. Y Graimer Méndez con la Fundación Madres de Negro, la Fundación Manos Unidas por el Autismo con Odil Villavizar. Pero yo le planteaba, a propósito de la pregunta, miren, ni siquiera hay que esperar la ley. Si se coordinara, por ejemplo, con el PROPET, que tiene muchos fondos para cursos y talleres, si se coordinara con cada alcaldía y se determinaran escuelas locales, el país fuera otro. Porque, ¿qué necesitamos? Primero, formarlo profesional, identificarlo y tener espacio, porque hay que hacer ese registro. A propósito de la pregunta de Geraldino sobre las estadísticas, que evidentemente no existen, me parece, no existen, por lo que dicen. Pero ustedes como asociaciones, que veo que hay varias instituciones organizadas en torno a este tema, ¿tienen alguna cifra que pueda proyectar Aquí se ha hablado que en el país hay unas 200.000 familias impactadas por el autismo. Por eso. Y que, y que el caso... 200.000. Sí, se ha hablado. Y que el caso de una familia con autismo, su cobertura supera los 100.000 pesos al mes. Yo se lo digo porque soy un testimonio. Llegó un momento que nosotros estábamos pagando, como familia, mi esposa y yo, por 6 horas a la semana, 24 al mes, 40.000 pesos, solo de una terapia, para que el niño aprendiera a su comportamiento, un modelaje, habilidades sociales, aprender cómo manejarse en la casa, ese tipo de cosas. Entonces yo me pregunto,
Sin decirle que tuvimos que sacar al niño fuera del país para darle algún tipo de estimulación intracraneal para ver cómo mejor. Yo le pregunto. El día pasado vi el alcalde de Vallaguana. De Vallaguana, ¿cómo que le dicen al alcalde? Yo soy alcalde de Vallaguana. Tiene como un nombre. Yo pasé un trabajo sobre eso. Él abrió, creo que tú pasaste algo. Sí, un trabajo sobre eso. Él abrió como una escuela, un centro. Una escuelita dedicada a eso. Para atender a esos niños, pues porque parece que la población es alta en esa zona. El ayuntamiento, la alcaldía mantiene la escuelita. Sí. Por eso es lo que yo digo, que los gobiernos locales debieran cooperar. La pregunta, Fernando, es, ¿tenemos capacidad para tratar estos temas de manera amplia o solo algunos especialistas que pudieran ser focalizados? Bueno, ahí hay que hablar la ley, porque lo primero que nosotros tenemos que determinar cuántos somos y hacia dónde vamos, qué proyección anual, para determinar qué cantidad de psiquiatra infantil, de neurólogos, de pediatras, porque la problemática está, mire dónde está, que quedé pendiente con el CAI, que hoy a usted le evalúan un hijo en el CAI y fácilmente usted tiene que esperar de 3 a 4 años para que se lo atiendan, para que entre a terapia. Entonces, aproximadamente cuántos niños o adolescentes con autismo tenemos que están en espera? Por ejemplo, en el CAI hay unos 800 niños en espera que ellos admiten. Entonces, si mi niño tiene 6 años y me lo diagnostican con autismo, el niño vendría siendo atendido entre los 9 y los 10 años. ¿Y qué se tan ha perdido? ¿Qué tan bien están funcionando los SCAI? Excelente, son 17 terapias. Desde la evaluación... Pero se mantienen funcionando bien. El director nacional del CAI, el señor Rosa, me convocó la semana pasada, el miércoles 10 de mayo, y nosotros sostuvimos una conversación muy interesante de lo que ellos están haciendo internamente. Hay muy buenas intenciones, creo que internamente están haciendo lo que pueden, pero pudieron haberlo hecho en sentido general como gobierno, porque recuerden que por decreto los CAI pasaron a salud pública. Sí, eso está pasando. Lo que antes era una dependencia del despacho de la primera dama. Entonces, hay un drama, miren el drama. Una madre, yo tengo casos registrados de madres que la han votado de instituciones del gobierno, de bancos comerciales, de laboratorios clínicos. La madre le piden, antes de ayer me llamó una señora que dirige una institución importante de la sociedad con un caso de una empleada, que una monja de un colegio le dijo que dejara, que sacara el niño y que lo atendiera y que dejara el trabajo. Entonces, si unos padres de familia no tienen los ingresos y tampoco el Estado le garantiza dónde atenderlo, ¿cómo se hacen? Bueno, y ahí quiero entrar, porque aparte de este tema que ustedes están tratando, hay otras familias afectadas por otras, de niños con discapacidades en otras áreas. Y el Estado no parece tener una política de protección. No existe. Y yo digo con un drama que siempre es peor, porque tú eres padre de un niño especial y tú estás con tu familia. Sí. Pero las mujeres por lo regular tienen un drama peor que el abandono. Que el abandono, porque muchos hombres la dejan sola. Totalmente. Y la dejan sola con niños especiales y con niños normales que tienen que estudiar, trabajar y esas cosas. Y en caso con 2 hijos con autismo. ¿Establece la ley algún propósito de que el Estado sea responsable de asistir económicamente a esas familias? Lo contempla. Porque, por ejemplo, en la fuerza del débil, que es un niño especial que no se puede valer por sí mismo, la madre tiene que dejar el trabajo. Contempla, porque es un circuito de seguridad social, además de la medicina que el Estado tiene que proporcionarle una vez registrado, tiene que también que en los casos de pobreza y de pobreza extrema, suministrarle los alimentos que necesita esa familia. Y en los casos que aplique y de acuerdo a la disponibilidad del Estado, también algún tipo de programa de vivienda para esa familia. Porque el problema también está en que quien va a los CAI generalmente son familias que no tienen los suficientes recursos. Porque un sector de clase media muy alta, bueno, puede ir a cualquier país del exterior, buscarle alguna salida, gastar lo que tenga que gastar. Eso no es clase media, esos serán los ricos. No, y déjame decirte que van pero yo te digo, al CAI van ricos. A los CAI. No, Yera, porque hay un tema de especialidad. Es que hay un servicio especial integral. Que sirve ahí. Sí, no, y que van, por ejemplo, a las personas, el CAI, inmediatamente la persona entra en un estrato social que no puede costear, lo integran al SENASA y lo ponen a pagar algo que es simbólico o no. Pero de acuerdo a tu ingreso, tú pagas. En un momento se incorporaba la familia completa al SENASA. Es verdad.
Y es así. Y sigue los siendo niños así. afectados No sé. y los miembros de la familia, como una manera de protegerla. Exactamente. Fernando, y evidentemente la ley tiene que ser la respuesta deseada en un contexto como este, pero uno no puede dejar tampoco de pensar en la frustración que se genera en nuestro país con muchísimas leyes que han sido aprobadas para muchísimos temas trascendentales y que no se logra que se apliquen eficientemente. ¿En qué medida tenemos garantías de que el contenido de esta ley realmente va a tener suficiente fuerza para que se logre implementar y no se quede en tantas poesías legislativas que nosotros tenemos en Es otros verdad. ámbitos? Yo creo que la vigilancia de las familias, de la sociedad, de los medios de comunicación, en los llamados, debiera ser, insistirse en que se pueda cumplir. Y sin embargo, yo digo, nosotros estamos apelando a esta ley, ¿verdad? Que pueda regular toda la atención, la inclusión, la protección. Pero yo a cada espacio que voy, yo le digo, ahora mismo, si el Estado quisiera, estuviera haciendo un servicio a esas familias sin la ley. Porque yo te digo, ¿cuáles son los espectros que tiene que enfocarse? Evaluación, diagnóstico, lo que tiene que ver con servicios educativos. El 4% de educación yo creo que debe ser suficiente para determinar por cada municipio, con los maestros, porque a las escuelas van y se registran los niños, tú no tienes que esperar un censo. Entonces, para determinar qué tipo de aula y los profesores que tú vas a formar, los centros de salud para la atención, cultura, el ministerio, porque hay muchos muchachos que son genios en música, en pintura, darle esa oportunidad. Ministerio de Deportes, si el niño quiere jugar tenis, que Perso sabe muy bien de eso, si el niño quiere natación, cualquier actividad que pueda ser competitiva o recreativa que le sirva a los padres. Fernando, ha dicho una cosa interesante. Yo vi una niña, creo que holandesa, la niña, que estaba afectada al autismo, y la familia, con una manera de buscarle espacio, la metió en una clase de música. Genial. Y el profesor detectó que la niña no hablaba, pero podía cantar. Wow. Y él la puso a cantar. Yo leí del caso de un niño Yo escuché a esa niña, entonces era la líder del coro. Sí. Aquello era como un ángel caído del cielo, una voz extraordinaria. Y tengo un amigo que tiene una hija con autismo, y yo voy con ellos, la veo siempre, y la niña está muy concentrada en una tablet que tiene, que le pone, y ya está jugando ahí, no habla muy poco, y yo le he insistido a ellos que la pongan en arte, porque a veces hay unos talentos ocultos extraordinarios ahí, en pintura, porque es una manera de ellos expresarse. Y determinar la potencialidad que tiene. De hecho, oye, la niña las pocas palabras que sabe, la dice en inglés, porque ella con la tablet ve y entonces va aprendiendo ella ahí. Entonces, te digo esto para decir lo siguiente. ¿Cuál es el esquema más conveniente, por ejemplo, en los procesos de educación de estos niños? Que vayan a las escuelas generales, tal vez donde no hay una situación tan especializada para atenderlos, o es crear escuelas, centros, donde estos niños puedan tener todas las atenciones que necesitan, desde la enseñanza, el cuidado médico, la seguridad, todas estas cosas. ¿Cuál es el esquema? Es que todo va a depender de ideal o más correcto. Todo va a depender. Yo sé que hay niveles distintos de... Sí, ahí voy, porque como los grados son, por ejemplo, desde severo hasta algo leve, ahí va a determinar la posibilidad de aprendizaje que tiene el niño. Pero los modelos que se están llevando son híbridos, que en centros escolares, centros educativos convencionales, existe ese tipo de aula y que se puedan los niños vincular. Socializar, porque ahora mismo lo que está pasando es que los niños y niñas quedan fuera de ese circuito educativo. Por ejemplo, mi niño no está dentro del circuito educativo actualmente. Él tiene que estar complementado con pintura, con piano. En tu caso, ¿cuál es el grado, más o menos? Es moderado. 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 ¿Qué significa eso? ¿Que el niño puede aprender? El niño no produce una comunicación verbal, pero se desenvuelve en la casa. Pero entiende. Hace todo lo que quiere, se prepara un sándwich, maneja todo. Ahora mismo la situación de mi hijo es ¿Cómo se comunica él con ustedes, por ejemplo? Nosotros tenemos una serie de imágenes que le denominamos pictogramas, por ejemplo, que es un libro. En la imagen él va a determinar qué quiere. Por ejemplo, en la... si él tiene hambre, él te puede hacer esto. Él dice si es un tipo de verdad de un alimento. Si tiene sueño, quiere esto, si se quiere bañar así. Si el sueño, él lleva a la mamá por los brazos que se quiere acostar y va preparando. ¿Qué edad él tiene? Él tiene 13.
13 años. Sí, Okay. y se desenvuelve muy bien realmente, pero para que él llegue a ese nivel ha sido desde los 11 meses de edad. Okay. Todo un sistema de terapia y de educación. ¿Qué tan con mucho involucramiento de Fernando y de su madre. Sumamente costoso, con deuda de a todos los niveles y con una carga emocional muy fuerte. Pero que hay otro drama que se registra en muchas familias, y es que cuando hay esta situación de tener que enfrentar lo que implica un niño o una niña con autismo, muchas de esas madres se quedan solas y terminan ellas solas. Yo te puedo dar testimonio de eso. Cuidando a esos hijos porque sencillamente el marido o el padre entiende que es demasiado. Mira, yo tengo testimonio al día de hoy de madres que la han desvinculado de instituciones que no tienen con qué darle agua potable a su hijo. Yo no te estoy diciendo de terapia. Yo no te estoy diciendo un estudio. Se ha encontrado casos también de padres que han tenido que asumir directamente el caso de los niños. Son los menos, pero hay muchos. Y son sumamente dedicados cuando lo hacen. Pero lo que dice, por ejemplo, Laura y don Perso, yo he visto madres, a veces le toca que tienen un niño con parálisis cerebral y otro con autismo. Terrible. Yo lo he visto esperando una avenida hasta mojándose por un carro público. Yo digo, no, él me abandonó desde que se enteró del diagnóstico. Y eso es un pan de cada día. Cuando usted va a espacios de terapia, yo vi el caso de un niño y una madre recientemente que estaban esperando un vehículo que le fuera a buscar. Percio, Laura y Geraldino, duró el niño hora y media llorando y tirándose al piso. Y la madre ya no hallaba qué hacer. Quería preguntarte eso es terrible. Quería preguntarte de esto. ¿Qué tan sosegados son los niños? ¿Qué tan alterado es su temperamento, por ejemplo, cuando ellos sienten que no les responden a alguna necesidad? ¿Cómo se comportan regularmente? Los niños con autismo, eso lo explica muy bien en un libro, Las razones por lo que salto. Un adolescente con la ayuda de su madre, que se llama Naoki, japonés, que él dice, ¿por qué le preguntan que él hablaba alto? ¿Por qué le molestaban los ruidos, las luces? Los niños cuando no entienden o no sienten satisfecho una necesidad o una expectativa que tienen, se frustran, hacen rabietas, se tiran al piso. Y eso lo vemos mucho, a mí me pasó y a mi esposa en las plazas comerciales, cuando hay muchos ruidos y hay muchas luces, hay muchos espacios que ellos no se sienten seguros, porque hay muchas cosas de rutina que ellos hacen. Que por ejemplo, nuestro niño cuando llegaba a la casa o al apartamento, había un escalón, él salía del ascensor y había un escalón y él cogía el ascensor, o él tiene que abrir primero la puerta. Eso es una cuestión o él quiere estar al lado tuyo, ponerte un pie. O sea, él se siente inseguro con eso. Por ejemplo, en Holanda y Argentina tienen lo que le denominan 2 horas de silencio en las plazas comerciales para que las familias vayan y hagan sus compras, porque ahí se reducen los ruidos de los carritos, de los empaques, bajan los decibelios de la música, las luces. Entonces los niños tienen esa oportunidad y se bajan tranquilos. Por ejemplo, usted que está muy vinculado al tema deportivo, a los niños les molesta mucho, son muy hipersensibles, los sellos de los suéteres y viven quitándose. Quizás hay muchas industrias que puedan crear, pensando en esta comunidad, este colectivo, algún tipo de ropa suave, de algodón, lo que no tengan eso. Por ejemplo, los zapatos, cuando llegan a una edad ya, ellos le quitan los cordones para comenzar a amarrar. Pero no es fácil encontrar zapatos con broche para ellos ya a edad, después de 8. ¿Tú me entiendes? Fernando, entonces, son muchas cosas de un mundo que estamos viviendo. Se piensa en el gobierno, ¿verdad? Porque es el que tiene la responsabilidad de dar, digamos, las políticas públicas, crear las políticas públicas. Pero en sentido general, estos temas se conversan con la política, con los dirigentes políticos, que son los llamados a gobernar los países, que sean funcionarios, para generar la comprensión y la sensibilidad, porque estos son temas que están fuera del debate cotidiano. Eso no está en la agenda, no aparece en la agenda de ninguna propuesta gubernamental, no aparece. Y mire, yo tengo que darle el mérito a quien lo tiene. Doña Cándida Montilla de Medina hizo un trabajo excelente. Sí, yo creo que hizo un buen trabajo. No solo por los CAI, sino porque visibilizó la problemática. Sí. Hizo las Olimpiadas Mundiales acá de tenis. A nosotros nos tocó ayudarla en esa. Estuvimos. Fue un acto bellísimo. Santo Domingo fue declarado la capital mundial de la inclusión. Sí. Entonces, cuando se quiere, se puede. Ahora,
en ningún recorrido que usted ve candidatos ahora de tiempo en campaña, usted ve tratando el tema de la inclusión. Y es una pena que el gobierno... No o sea, dígame un candidato que esté tratando el tema de la inclusión. Yo de hecho conversé con el padre que el presidente designó como coordinador y con el director que fueron de Loyola en una ocasión y hablamos de esto. Y él me prometió que estaban trabajando, pero yo siento que el gobierno no le ha dado el carácter. Pero el mayor... A pesar de que muchas de las obras físicas de la otra, el gobierno la ha continuado. El mayor testimonio de que eso se ha descontinuado. Pero eso fue un trabajo extraordinario. Y hay una desatención, es ese centro CAI del municipio. Aportes de países extraordinariamente donados a esos aquí centros. Aquí llegaban organizaciones, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, de la ONU, primeras damas, presidente, la reina Leticia vino ahí y todo el mundo consideraba eso como un modelo mundial, semejante a algo que hay en Dubái. Yo le estoy diciendo que ahí hay 17 terapias concentradas, pero usted va, yo le sugerí, es que si ustedes tienen un desborde por solicitudes, lo que tienen que ampliar jornadas. Hagan servicio hasta las 9 de la noche, que un padre que esté trabajando puede ir de 6 a 9 de la noche. Yo visité... Hagan los sábados, hagan los domingos. Yo visité el de la Luperón, cuando vino el sobrino del presidente Kennedy, que es el que preside las Olimpiadas Especiales, y entonces allá fue que él hizo una explicación de Olimpiadas. Y mi conclusión es que nadie sale entero cuando ve eso. Tendría que ser de hierro para no sensibilizarse. Eso es demoler. Antes de cerrar con el drama que uno ve ahí con las familias. Y me robo un minuto con la anuencia de Carlos, nuestro productor. ¿Quiénes son las instituciones que van a recibir mandatos concretos a nivel de esta ley? Bien. El Consejo Nacional de Discapacidad, CONADIS, tiene la responsabilidad de promover, de supervisar y fiscalizar que se cumplan atenciones que tienen que prestar educación, salud pública, Infotet, el Ministerio de Trabajo para lo laboral, el Ministerio de Intercomercio, igualmente para lo laboral y los tipos de empleo. O sea, el SENASA tiene que... ¿Y la pobre CONADIS tiene fuerza para eso? Bueno, es lo que necesitamos, que cada quien cumpla su rol. Y para la ley, porque hay esa ley 513 de discapacidad no se ha cumplido. Entonces nosotros como padres de niños con autismo no queremos que se caiga en ese océano, en ese mar de desatención y de vivir a espaldas una realidad que cada día es más. Entonces, finalmente, si me lo permiten, un llamado al señor Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, y a todos los diputados, que completen esa obra de esa ley, y al señor presidente de la República que la promulgue, porque es una obra de amor y por toda la sociedad. Ahora, yo a propósito de la pregunta de Laura, y finalmente, y me atrevo a quitarle acá el otro chin, yo me atrevería a decir que ese tema, en el orden social y humano, requiere más un ministerio que cualquier otra cosa. Bueno, ahí sería bien un ministerio entonces de verdad de la familia. Fernando, gracias por haber estado con nosotros. Despedimos, señores, a Fernando Quirós, colega periodista y coordinador de la Mesa del Diálogo por el Autismo, padre de Fernando Gabriel. Sí, gracias por acompañarnos, Fernando. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.